Muy bien, ahora vamos a utilizar ese par de conceptos que acabamos de definir, el de masa atómica y el de masa molar. En el primer caso, la masa de un átomo; en el segundo caso, la masa de un mol de átomos, así para cualquier átomo de la tabla periódica. Y vamos a utilizarlos para calcular la masa de moléculas, es decir, de moléculas o moles de moléculas. En dos conceptos que llamamos en un primer caso masa molecular, la masa de una molécula, y la masa molar, la masa de un mol de unidades de moléculas de cualquier sustancia. Es decir, la masa de una o la masa de un número de Avogadro de esas moléculas. ¿Cuánto es la masa en cada caso? Para eso tenemos que considerar que un compuesto químico es un agregado por formación de enlaces de varios tipos de átomos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el agua y el ácido fosfórico para hacer ese cálculo. Empezaremos entonces con la masa molecular. Lo primero que deberíamos decir quizás es que como la masa molecular es la masa de una molécula, estamos hablando en términos entonces de unidades de masa atómica. Para eso las unidades de la masa molecular entonces tienen unidades de masa atómica. La masa molar, por su definición, es la masa en gramos de un mol de cualquier sustancia. Entonces tiene unidades de gramos por cada mol. Entonces, empezando por allí, tenemos dos unidades distintas. Vamos a hacer los cálculos y vamos a ver cómo funciona. Vamos a dar cuenta que son procedimientos muy análogos. La mejor forma de verlo es a través del ejemplo. Entonces, empecemos con el caso del agua. Para poder calcular la masa molecular del agua, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los átomos que conforman al agua. Tenemos dos, al hidrógeno y al oxígeno. Vamos a ponerlos acá. Ponemos hidrógeno y oxígeno y vamos a ver cuánto es la contribución de masa en unidades de masa atómica que hace cada uno de esos átomos a la molécula de agua. Entonces, empecemos con el caso del hidrógeno. Buscamos en la tabla periódica el valor de la masa atómica del hidrógeno. La masa atómica del hidrógeno, en la parte inferior de la tabla, del símbolo, en la tabla periódica, aparece. Vamos a ponerlo redondeado, es un valor de una UMA, es decir, una unidad de masa atómica pesa un átomo o tiene la masa de un átomo de hidrógeno, y vemos cuántas veces se repite ese átomo de hidrógeno en la molécula de agua. Vemos ahí que se repite dos veces, es decir, hay dos hidrógenos por cada molécula de agua. Entonces vamos a multiplicar aquí por 2 y sacamos ese cálculo simple, decimos 1 por 2 es 2 y ponemos las unidades, 2 unidades de masa atómica. Lo que significa eso entonces es que a la molécula de agua el hidrógeno le aporta 2 unidades de masa. El oxígeno, vamos y buscamos el valor de la masa atómica del oxígeno. Tiene un valor de 16 según la tabla periódica. Multiplicamos eso por el número de veces que se repite el oxígeno. Vemos en la fórmula el numerito que está aquí como subíndice inferior izquierdo. No hay ningún número, lo que indica es que el átomo de oxígeno está solamente una vez. Vamos a multiplicarlo por 1, aunque numéricamente sea irrelevante, solamente para llevar un ordenamiento como estábamos haciendo desde el principio. Entonces 16 por 1 es 16 unidades de masa atómica. Cuando sumamos eso nos da 18 UMAS. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, en simple es que cuando tenemos una única molécula de agua, esa molécula tiene una masa total de 18. De esos 18, 2 UMAS son aportados por los hidrógenos, por ambos hidrógenos, y 16 UMAS son aportados por el oxígeno. Bien, ahora cuando nosotros queremos calcular la masa ya no de una única molécula discreta individual, sino de un mol de moléculas de agua, que es usualmente la forma en que nosotros solemos hacer cálculos, utilizamos el concepto de masa molar y hacemos un cálculo análogo muy similar. Entonces tomamos igual la sustancia de referencia, le referimos al agua y verificamos cuáles son los átomos que le componen. Los átomos que le componen entonces son igual hidrógeno y oxígeno y hacemos un cálculo para sumar las masas de los aportes de ambos átomos. Empezamos con el oxígeno, con el hidrógeno. Buscamos en la tabla periódica cuál es la masa, ya no la masa atómica, sino la masa molar del hidrógeno. Y lo buscamos en la parte inferior de la tabla y nos damos cuenta, según lo que habíamos dicho previamente, que hay una relación numérica de equivalencia numérica, aunque las unidades sean distintas. Es decir, en la tabla periódica puedo tener la masa de un átomo de hidrógeno, que tiene un valor de 1, un UMAS, o puedo tener la masa de un mol de átomos de hidrógeno y tiene una masa de 1 gramo en este caso. Entonces, para un átomo, una UMA; para un mol, 1 gramo. Entonces, tenemos nuestras equivalencias allí. Utilizamos el valor de la tabla periódica, que dice que entonces un mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Entonces ponemos aquí 1 gramo, las unidades las ponemos al final,
y multiplicamos ese valor numérico, se fijan que es el mismo valor numérico, nada más que aquí estamos utilizando valores de UMAS y aquí estamos utilizando valores de gramos por cada mol. Y la tabla periódica me da esa información expresada en el número en la parte inferior de cada símbolo del elemento. Entonces, el hidrógeno se repite una vez dos veces más bien, está dos veces, es decir, hay dos hidrógenos por cada molécula, por cada mol de agua, y entonces ponemos allí una multiplicación por 2 y 1 por 2 es igual a 2, y aquí ponemos unidades de gramos. Estamos diciendo entonces que en un mol de moléculas de agua hay 2 gramos de hidrógeno que están siendo aportados por esos 2 hidrógenos que están al interno. Entonces, hacemos el mismo procedimiento ahora con el oxígeno. Buscamos el valor de la masa de un mol de oxígeno en la tabla periódica y nos damos cuenta en la parte inferior del símbolo del elemento que dice que es 16, o sea, hay 16 gramos en un mol de oxígeno. Por tanto, ponemos ahí 16, vemos cuántas veces se repite el elemento en el compuesto, solamente una vez, y multiplicamos por 1. Esto sería 16 por 1, me da un total de 16 gramos. Sumamos todo eso y tenemos 18 gramos. Esos 18 gramos son por cada un mol de agua. Entonces, vamos a ver aquí un momento los resultados. Tenemos 18 UMAS, es la masa de una molécula, y 18 gramos es la masa de un mol de moléculas de agua en este caso. Y la diferencia es una diferencia en términos de unidades, aunque la relación numérica sea la misma. Ahora, vamos a expresarlo con otro ejemplo distinto para tener al menos dos versiones de comparación. Vamos a hacer el cálculo para el ácido fosfórico. El ácido fosfórico está compuesto por 3 elementos, es un elemento ternario. Entonces, los elementos los escribimos acá para hacer nuestro cálculo. Tenemos entonces hidrógeno, fósforo y oxígeno. Y hacemos entonces el cálculo de los aportes en masa que realiza cada uno de esos átomos a cada molécula de ácido fosfórico. Como estamos hablando en este caso de masa molecular, es el primer cálculo que haremos, vamos a tener un poco de cuidado en el lenguaje. Hablamos de masa molecular, nos referimos a una molécula, entonces queremos ver el aporte de cada átomo. Bien, la masa atómica del hidrógeno, según la tabla periódica, es igual a 1. Y vemos esa masa, bueno, ese átomo, cuántas veces se repite en el elemento. Nos damos cuenta que se repite 3 veces, por el número en la parte inferior izquierda. Entonces se repite 3 veces, multiplicamos ese 1 por 3 y eso me da un total de 3 UMAS. Lo que quiere decir entonces es que en una molécula de ácido fosfórico el hidrógeno aporta 3 unidades de masa. Y hacemos lo mismo con el fósforo. Vamos al fósforo, buscamos el valor de masa atómica del fósforo en la tabla y obtenemos un valor, vamos a utilizarlo redondeado, un valor de 31 UMAS. Ese fósforo, vemos cuántas veces se repite en el compuesto, se repite una vez solamente y entonces lo multiplicamos por 1, 31 por 1, 1 y eso da 31 UMAS de aporte del fósforo. Repetimos el procedimiento con el oxígeno y decimos el oxígeno tiene una masa, cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16 UMAS, multiplicamos, ponemos aquí 16 y multiplicamos por el número de veces que el elemento se repite. Aquí en el ácido fosfórico el número de veces que se repite el oxígeno es 4, multiplicamos aquí entonces por 4, tenemos 16 por 4, eso sería un total de 64 UMAS. Lo que quiere decir es que la mayoría de la masa del ácido fosfórico está siendo aportada por el oxígeno, ¿verdad? 16 UMAS al total. Y sumamos esto, aquí tendríamos un total de 98 UMAS redondeado. Vamos a corregir acá, 98 UMAS. Entonces, repitiendo lo que significa el resultado, es que la masa de una única molécula individual de ácido fosfórico da un total de 98 UMAS. Vamos a hacer el cálculo análogo, pero ahora ya no para una sola molécula, sino cuánto es la masa en gramos que tiene un mol de estas unidades de ácido fosfórico. Es decir, si agregáramos una más otra, más otra, más otra molécula hasta tener un grupo tan grande como un mol, ¿cuánto sería la masa en gramos que tendría ese mol de ácido fosfórico? A eso le llamamos nosotros masa molar. Y el cálculo pasa por un procedimiento absolutamente similar. Entonces, ponemos por acá, vamos a utilizar otro color. Nuevamente, estamos hablando de la sustancia ácido fosfórico. Representamos los elementos que forman parte del ácido fosfórico. Estamos hablando de hidrógeno, fósforo y oxígeno. Esos 3 elementos y multiplicamos los aportes en masa en gramos
a un mol de esa sustancia. Bueno, ahora entonces vean que vamos a cambiar un poco el lenguaje. Ya no vamos a hablar de masa atómica de cada elemento, sino vamos a hablar de masa molar de cada elemento. Entonces, ¿cuál sería la masa molar del elemento hidrógeno? Buscamos en la tabla periódica ese valor. Es el que aparece en la parte inferior. En el caso del hidrógeno será 1, lo que significa que cada mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Entonces, aquí ponemos un 1, ¿verdad? Y las unidades las ponemos al final para no hacer más grande el cálculo. Y multiplicamos ese 1 gramo por el número de veces que se repite el hidrógeno. El hidrógeno en el ácido fosfórico se repite 3 veces. Entonces aquí multiplicamos por 3. Eso me da un total de 3 gramos. Bueno, de la masa total que tendrá un mol de ácido fosfórico, el aporte del hidrógeno son 3 gramos al total. Y reproducimos el procedimiento con el fósforo. Buscamos el valor de cuánto es la masa molar, es decir, la masa en gramos de un mol de fósforo, y encontramos en la tabla periódica que tiene un valor de 31. 31 gramos de fósforo habría en un mol de fósforo. Y multiplicamos ese valor, que es la masa molar del elemento, por el número de veces que se repite el elemento en el compuesto, que es una vez. El fósforo está solamente una vez en el ácido fosfórico. Multiplicamos por 1 y eso me da un total de 31 gramos. Finalmente concluimos con el oxígeno. Masa molar del oxígeno son 16, multiplicado por el número de veces que se repite el oxígeno es 4, eso me da un total de 64 gramos y sumamos todo eso. Al final de cuentas obtenemos 98 gramos totales habría en un mol de ácido fosfórico. Entonces, viendo un poco los resultados, nos damos cuenta que los dos valores numéricos son iguales numéricamente. Sin embargo, en términos de unidades son distintos. Aquí, lo que significa en el primer caso la masa molecular es la masa de una única molécula discreta de ácido fosfórico, son 98 UMAS, pero por otro lado, la masa molar, es decir, la masa de un conjunto tan grande como un mol de ácido fosfórico, tiene un valor de 98 gramos por cada mol. La razón de que los dos valores numéricamente coincidan es por la forma en que se ha escogido la definición de mol, y eso es un caso aplicado de cómo podemos empezar a trabajar un poco las conversiones de unidades. Muchas gracias y nos vemos posteriormente.